Mateo 28, 19. Quiero hablar de este capítulo con este versículo que, como dije antes, le ha traído más de un dolor de cabeza a la iglesia del nombre de Jesús. Pero para iniciar nuestra enseñanza quiero decir que se ha cometido un gran pecado contra Jesucristo. Los trinitarios que colocaron palabras en Mateo 28, 19 que Jesús nunca dijo. Repito una vez más, se ha cometido un gran pecado por aquellos que colocaron palabras en Mateo 28, 19 que Jesús nunca dijo. Los que llevamos años en esta preciosa doctrina unicista, esperamos el día cuando probaríamos que las palabras del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo fueron añadidas al Evangelio original de Mateo. Para aquellos unicistas que no nos quedamos sentados esperando que otro hiciera el trabajo, que encontrara respuesta, a Mateo 28, 19, para nosotros siempre Mateo 28, 19 fue incongruente. Por años, meditando, investigando, en busca de registros históricos, que al final nos dieron la razón en este tiempo del fin. Lo que hoy escucha usted sobre Mateo 28, 19, para la gloria del Señor, este servidor hace más de 15 años que habló que Mateo 28, 19 era un versículo, como se conoce por la teología, un versículo interpolado. Recuerdo que décadas atrás, al decir esto, faltó poco que fuéramos acusados
por los mismos que hoy día publican la falsedad de Mateo 28:19, que éramos unos herejes. Es que mirando la palabra de Dios, los registros bíblicos, no tiene ningún sentido que el bautismo sea en el nombre de Jesús en todo el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos es el registro, por algo se llama libro de los Hechos. Es el registro histórico de todo lo que hizo la iglesia primitiva en los días apostólicos. Entonces, por eso digo que no tenía ningún sentido que el bautismo fuera en el nombre de Jesús en todo el libro de los Hechos y que los apóstoles ignoraran Mateo 28:19. Eso es una incongruencia. Ahora se repite en este último tiempo muchísimo, pero es una gran verdad, pero se repite mucho. Se dice, nadie puede encontrar otro bautismo en el Nuevo Testamento. Y nadie puede negar que hay un solo bautismo. Y ese solo bautismo es en el nombre de Jesús. Existen argumentos históricos para afirmar que este Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en hebreo y después en griego. Algo sucedió que no era la costumbre, pero algo sucedió en el plan del Señor. Este libro fue escrito primero en hebreo y luego en griego. Y en el texto original hebreo de Mateo nunca se encuentra este versículo. Todos sabemos que los manuscritos originales desaparecieron completamente porque la intención en el año 303 del emperador Diocleciano, quien dio la orden de destruir toda la literatura cristiana, y desaparecieron todos los manuscritos griegos. Pero por alguna razón permaneció un manuscrito de Mateo escrito en hebreo. Este es el único manuscrito existente que prueba que Mateo 28:19 originalmente no contiene la fórmula bautismal trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No la contiene. Declaro en esta hora que todo aquel que ha creído en esta doctrina y fue bautizado con este falso bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sigue muerto en delitos y en pecado, sigue perdido y engañado y sigue sin salvación. Esta condenación de millones es la decepción doctrinal más grande jamás puesta en la mente humana.
Y sucede algo muy extraño. A causa de las pruebas que han dejado al descubierto la falsedad de Mateo 28:19, los mismos que ayer exigían a sus creyentes el bautismo, ahora están enseñando que el bautismo no es necesario para salvación. Y es así que es una mentira del diablo, porque en Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. La verdad sobre la falsa fórmula bautismal trinitaria ha sido publicada. En el año 1995, el teólogo George Howard tradujo una copia del Evangelio hebreo de Mateo de Shentov. Usted puede adquirir una copia de este Evangelio hebreo de Mateo de Shentov de muchas fuentes, pero ahí está el respaldo. Si nos vamos a los días o al siglo III, mejor dicho, después de Cristo, al siglo III después de Cristo, encontramos a un sacerdote católico llamado Eusebio, obispo católico del siglo III, que escribe en su libro y reflexiona sobre Mateo 28 al 20, del 1 al 20. Eusebio, que nació en el año 265 y muere en el 339 después de Cristo, cuando es proclamado obispo de Cesarea, hay un registro histórico en su enseñanza donde él hace referencia a Mateo 28. Y en el libro 3, en el capítulo 7, en la página 136 al 157, él comenta cómo Jesús habló a su discípulo en Mateo 28. Y cuando él está haciendo esta reflexión, él dice que Jesús le dijo a su discípulo: id y hacer discípulos de todas las naciones. Y que los discípulos le preguntaron al Señor: ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a predicar a los romanos, a los egipcios? ¿Cómo le vamos a persuadir a los persas, a los armenios, a los caldeos y al resto de las naciones bárbaras para que renuncien a sus dioses ancestrales y adoren al Creador de todo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces dice Eusebio que Jesús le respondió: ustedes lo harán en mi nombre. Y Eusebio cita y comenta: así como los apóstoles han dicho que Dios le ha dado un nombre el cual es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las cosas que están en el cielo y de las cosas que están en la tierra y también de las cosas que están debajo de la tierra. En este comentario, si el texto de Mateo 28:19, como lo conocemos nosotros hoy, su contexto
hubiese estado en los días de Eusebio, sin duda que él lo habría comentado. Pero sin embargo, Eusebio lo vuelve a comentar en su primer libro, en el capítulo 6, en la página 24 y en la página 42. Dice que Jesús le dijo a los discípulos que ellos salieran a hacer discípulos de todas las naciones y que a todos los bautizaran en mi nombre, dijo Jesús. Es decir, Eusebio en su libro, cuando hace mención a Mateo 28:19, dice que Jesús dijo: id vosotros a todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles que observen todo lo que yo os he mandado, y bautícenlo en mi nombre, dijo Jesús. Esto está en la bibliografía de Eusebio, en el año 265 al 239. Como en aquellos días la doctrina de la Trinidad estaba siendo muy discutida, Eusebio denunció la redacción de Mateo 28:19 y denunció Eusebio que Mateo 28:19 con la frase trinitaria era la más seria de todas las falsificaciones. Pero mis amados hermanos, ha llegado el tiempo para que hoy recuperemos la verdad de la palabra de nuestro Señor Jesús y citar las palabras como ellas fueron verdaderamente escritas en el Evangelio de Mateo. Sepa usted que en el texto original está escrito y dice así: id vosotros a todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, dijo Jesús. ¿Sabe, mi hermano? Cómo Dios hace las cosas. Este historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, del siglo III, dice que los discípulos salieron en el nombre de Jesús a predicar el Evangelio. Salieron en el nombre de Jesús a predicar el Evangelio. Y él dice en su libro: todos los demás apóstoles fueron amenazados de muertes con innumerables maquinaciones y fueron expulsados de Judea y se dirigieron a todas las naciones para la enseñanza del mensaje con el poder de Cristo que les había dicho: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. El libro Historia Eclesiástica, número 3, capítulo 5, hoja número 2. Este historiador hace énfasis en dos cosas.
Él dice que Jesús no dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que dice que sus discípulos prediquen el Evangelio y hagan discípulos en todas las naciones en su nombre. 2. Eusebio dice y deja bien en claro que los discípulos predicaron en el Evangelio en el poder de Cristo, es decir, con la autoridad de su nombre. ¿Qué necesidad tendría Jesús de hablar de tres si él no era trinitario? Y es más, la Trinidad en sus días no existía. Hoy sabemos que las expresiones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús no las dijo, sino que fueron añadidas al Evangelio de Mateo muchos años más tarde. El libro de los Hechos dice que los apóstoles bautizaban a los creyentes únicamente en el nombre de Jesús, lo cual demuestra que los apóstoles tampoco conocieron la fórmula trinitaria que hoy aparece en las diversas traducciones bíblicas. Ellos tampoco lo supieron. Y esa es la razón principal por qué los apóstoles jamás bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ellos nunca escucharon eso. Bautizaron en el nombre de Jesús porque fue lo que oyeron en la gran comisión de parte del Señor. Y por eso Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, en Hechos 2:38. En Hechos 8:16 dice la Escritura que solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. En Hechos 10:48 dice que Pedro mandó a bautizarlos en el nombre de Jesús. Si Jesús hubiese pronunciado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Mateo 28:19, quiere decir entonces que los apóstoles le desobedecieron. Pero cuando miramos lo que dice Lucas, cuando hace relación a Mateo 28:19, cuando miramos el Evangelio de Marcos, cuando hace relación a Mateo 28:19, el libro de Lucas dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando
desde Jerusalén. Lucas 24, 46 al 47. El libro de Marcos es más precioso aún. La escritura dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en las manos serpientes. En mi nombre, si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. En mi nombre, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Una vez más digo, si los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús, se presenta una contradicción. Supuestamente, Jesús les ordenó algo muy diferente en Mateo 28, 19. Si alguien dice que los discípulos simplemente no hicieron lo que Jesús les mandó, entonces está diciendo públicamente que estos fueron desobedientes y mentirosos. Pero eso es un engaño de Satanás. Las evidencias en las Escrituras muestran que la frase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no fueron dichas por Jesús jamás. Reitero, ¿qué necesidad tenía Jesús de hablarle de 3 personas a los discípulos si ellos nunca oyeron de 3 divinidades? Y por lo demás, las raíces de los apóstoles, los discípulos, eran judías. Hacía imposible pensar en 3, porque Jesús no vino a presentar 3 divinidades a la tierra. Toda su enseñanza se basaba en la doctrina judía de la unicidad. Así como vemos, el mismo Jesús respondió a la pregunta de un escriba. Cuando le dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Mateo no tenía ninguna necesidad en nombrar a 3, porque él conocía solo a un Dios, y ese era Jesús en carne. Y además, porque no conocía de Trinidad, pues ésta apareció 350 años después. Es tiempo que comencemos a mostrar el profundo abismo de diferencia entre el error y la verdad. Es tiempo que recomencemos a declarar que solo Jesús tiene la palabra de vida eterna, como lo dice Juan 6:68, y que solo Él habla la verdad, como dice Juan 8:40, porque Él mismo declaró que su palabra son espíritu y vida, en Juan 6:63. Digámoslo públicamente, que el Dios Trino no es el Dios de la Biblia. El Hijo no es un ser separado ni dividido con el Padre. La palabra dice indiscutiblemente
Dios fue manifestado en carne en 1 Timoteo 3, versículo 16. Si usted quiere conocer mucho más de la palabra de Dios, le invitamos a seguir en sintonía de esta su radio, Radio Poder Apostólico.